y reflexionar en su palabra, orar como iglesia, confiar en Él, recordando que Él es nuestra más grande necesidad. Y acerca de eso vamos a estar reflexionando esta noche. Vamos a meditar en lo que dice el Salmo 81 y el título de la reflexión de esta noche es La roca en el desierto. Entonces, vayamos al Salmo número 81 y leamos lo que dice a partir del versículo 1. Fíjense. Entonces, entonen, alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos en las tareas pesadas. Lo primero que debemos entender es acerca de lo que nos está hablando este Salmo 81. Y de lo que nos habla este Salmo es acerca de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué celebraban los israelitas en la fiesta de los tabernáculos? ¿Se acuerdan? En la fiesta de los tabernáculos, ellos recordaban el tiempo en el que estuvieron en el desierto, cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Mientras ellos vivieron en el desierto, ¿dónde dormían? ¿Dónde descansaban? Descansaban en tiendas de campaña o en lo que se denomina como tabernáculos. Y de acuerdo con la estructura de este salmo, en el versículo 6 habla de cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En el versículo 7 habla de cómo Dios le habló al pueblo desde la nube en el monte Sinaí y también acerca de la prueba que el pueblo de Israel tuvo que pasar en las aguas de Meriba. El resto del salmo es acerca de lo que hizo y no hizo el pueblo de Dios en el desierto. Ahora, el desierto es un tema muy importante en la Biblia. El desierto no solo se recuerda cuando los israelitas vivieron ahí por 40 años, sino que después de que llegaron a la tierra prometida, los israelitas debían recordar una vez al año su estancia en el desierto y tenían que meditar en ello, tenían que recordar lo que experimentaron, lo que vivieron y tenían que meditar en ello, tenían que interiorizar en su corazón lo que significó todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. Esa es la razón de la fiesta de los tabernáculos. Pero el tema del desierto no es exclusivo del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la primera voz que escuchamos es la voz que alguien que clama ¿en dónde? En el desierto. Desde luego que me refiero a Juan el Bautista. Él llamaba a la gente al desierto para que se arrepintiera de sus pecados, se encontrara con Dios y fueran bautizados. Eso es lo que hacía Juan, por eso se le llamaba Juan el Bautista. ¿Qué es lo primero que hace Jesús una vez que comienza su ministerio público? ¿Qué es la primera cosa que hace una vez que es ungido con el Espíritu Santo? ¿A dónde lo dirige este Espíritu Santo? Lo dirige al desierto. También en el Nuevo Testamento tenemos la carta a los Hebreos, donde su autor en sus primeros capítulos nos recuerda el desierto. Nos recuerda el desierto por el que tuvo que pasar el pueblo de Israel y nos recuerda que nosotros nos encontramos en cierto sentido en medio del desierto. Así que la Biblia nos muestra que ahora mismo la vida en este mundo es un desierto. Ahora, ¿qué características tiene el desierto? ¿Cómo es el desierto? Es un lugar seco, es un lugar árido donde hace mucho calor. Prácticamente la vida humana en ese lugar es casi imposible. No puedes cultivar alimentos para vivir ahí, no puedes conseguir comida, tampoco hay agua para beber. La pregunta es, ¿cómo hicieron los israelitas para sobrevivir, para aguantar 40 años en el desierto? Se dice fácil, pero tal vez la mayoría de los que están escuchando esta reflexión ni siquiera han llegado a vivir esa cantidad de años. Yo no he llegado a vivir esa cantidad de años. ¿Cómo es que los israelitas hicieron para sobrevivir el desierto por 40 años? La respuesta es que ellos pudieron sobrevivir en el desierto por la intervención milagrosa de Dios. Él les dio alimento, les dio el maná e incluso les dio agua de una roca. Vamos a estar reflexionando en eso en unos minutos. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que ahora mismo la vida en este mundo es un desierto? Fíjense, la Biblia está diciendo algo sobre
nuestra vida en este mundo. Está diciendo que así como el desierto físico no podría sustentar la vida humana, el mundo tal como es, el mundo tal como lo conocemos, en la condición en la que lo vemos el día de hoy, nunca podría sustentar o satisfacer nuestras necesidades. Nunca podría satisfacer los más profundos anhelos que tú y yo tenemos. Nunca podrás soportar las necesidades más profundas de tu vida. Nunca podrás soportar los deseos más profundos de tu corazón. Nunca. Este mundo, así como lo conocemos, nunca podrá satisfacerte. Nunca podrá darte lo que tú necesitas. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante que entendamos que este mundo es como un desierto? Fíjense, la mayoría de las personas cuando las cosas van mal, cuando su salud se deteriora, cuando su salud se va, cuando una relación importante, una relación que queremos se va, cuando nuestra carrera no es lo que esperábamos, cuando el dinero de cada quincena o de cada mensualidad no rinde, cuando algo que tanto queremos, algo que tanto anhelamos, algo en lo que tanto ponemos nuestra seguridad se va, entonces nos encontramos en el desierto. Y casi siempre lo primero que hacemos es preguntarle a Dios por qué permitió que eso sucediera. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites que esto me pase a mí? Pensamos que si Dios no nos hubiera quitado todas las cosas que pensábamos que necesitábamos, entonces seríamos felices. Y en cierto punto nos enojamos con Él. Pensamos que no nos está tratando como nos gustaría que nos tratara, pensamos que no está siendo justo. Pero en este salmo, la Biblia nos recuerda que este mundo no puede soportar las necesidades más profundas de nuestro corazón. No puede cumplir los anhelos más profundos de tu corazón. Incluso cuando Dios nos da la bendición de tener las cosas que más anhelamos, también te das cuenta que eso que tanto anhelabas tampoco puede satisfacerte. El mejor matrimonio no puede satisfacerte. La mejor carrera en este mundo, la carrera más exitosa, el desarrollo profesional más exitoso que tú puedas tener, tampoco puede satisfacerte. Las mejores relaciones tampoco pueden satisfacerte. La realidad del corazón humano es que queremos más. Es que necesitamos más. Y aunque por un momento todas esas cosas pueden satisfacernos, por un poco de tiempo, por un momento, la verdad es que no duran para siempre. Esta es la naturaleza de este mundo, ser un desierto. Así que nuestro corazón no puede ni podrá encontrar su descanso en nada de este mundo. La vida es un desierto, hay muchas cosas buenas en él, pero no puede satisfacer nuestro corazón. No podemos satisfacer nuestro corazón sin Dios. De la misma forma que el desierto no hubiera podido sostener la vida del pueblo de Israel por 40 años sin la intervención divina, sin que Dios les diera alimento, sin que Dios fuera su sustento, sin que Dios fuera su refugio, sin que Dios los guiara en la noche con una columna de fuego y en el día en una nube. Sin todo ese cuidado paternal de parte de Dios, el pueblo de Israel no hubiera podido sobrevivir al desierto. Y esto se aplica también para nuestras vidas. Tú y yo, en el desierto de este mundo, no vamos a poder sobrevivir sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Es lo primero que tenemos que entender acerca de este Salmo 81. Es lo primero de lo que nos habla este Salmo 81. Ahora vean lo que dice el versículo 7. Dice, clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. ¿Qué fue lo que pasó en Meriba? ¿Qué es lo que nos dice la historia del pueblo de Israel que pasó en Meriba? Dios salvó a las personas de morir de sed, no solamente una vez, sino 2 veces en Meriba, en el desierto. Dios proveyó agua al pueblo de Israel a través de una roca. Y Moisés, el líder que guió al pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto, al final de su vida compuso un cántico. Y está registrado ahí en Deuteronomio capítulo 32. Vean lo que dice. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca en el desierto, un Dios fiel. Y luego preguntará, ¿dónde están sus dioses? Esas rocas a las que acudieron para refugiarse. Miren, ahora yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí.
¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa este canto que hizo Moisés antes de morir? ¿A qué conclusión llegó Moisés antes de morir? Moisés concluyó de que a pesar de que esta vida es un desierto, espiritualmente hablando, a pesar de que la vida es un desierto, en medio del desierto está la roca. En el desierto nos podemos encontrar con la roca. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú y yo experimentemos el desierto, es cuando podemos encontrarnos con Dios. Si comienzas a entender eso, entenderás que los tiempos de desierto en tu vida no son solo cosas que debes soportar, no son solo cosas por las que deberías de entristecerte o preocuparte, no son solo cosas que te tienen que llevar a enojarte con Dios porque no te da lo que tú quieres. Entenderás que en el desierto es donde puedes encontrarte con Dios. Las experiencias en el desierto son el lugar y momento principal en tu vida donde puedes encontrarte con Dios. Piensa en esto. ¿Cuándo conoció Moisés a Dios? ¿Dónde conoció a Dios? Moisés sabía acerca de Dios. Él creía en Dios, sabía acerca de su existencia, pero ¿dónde convirtió a Dios en una realidad en su vida? ¿En qué momento? Cuando Moisés fue al desierto y en el desierto encontró una zarza ardiendo que no se consumía. En ese momento se encontró Moisés con Dios. ¿Dónde tuvo Elías la experiencia del terremoto y del fuego y luego la voz apacible y delicada, un silbido apacible y delicado? Elías estaba deprimido, Elías estaba desanimado por lo que estaba pasando en Israel. ¿Pero dónde conoció a Dios? ¿Dónde pudo confiar en él? En el desierto. El Evangelio de Marcos dice muy específicamente que cuando Jesús se fue a orar, se fue al desierto a orar. ¿Qué significa esto? Esta es una situación de la naturaleza humana que desearía que no fuera cierto en cierto modo, porque la realidad es que solamente tú y yo podemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida cuando experimentamos el desierto, cuando circunstancias dolorosas llegan a nuestra vida, cuando circunstancias que no quisiéramos que nos hubieran pasado suceden, es en ese momento cuando nos encontramos con Dios. Así es la situación del corazón humano. Nuestro corazón humano es tan duro y tan infiel y suele poner su confianza en las cosas de este mundo que Dios nos tiene que llevar al desierto. Dios nos tiene que llevar a experimentar el desierto para que tú y yo podamos darnos cuenta de la existencia de Dios en nuestra vida, de la presencia de la roca en nuestra vida. Yo me hice cristiano desde los 15 años y yo creía en Dios, sabía de la existencia de Él. Sin embargo, Él no era mi roca. Él empezó a ser mi roca cuando una situación difícil llegó a mi vida, cuando perdí algo en lo que pensé que estaba mi seguridad, en lo que pensé que estaba mi esperanza. Dios me hizo perder esto y en ese momento de desierto, en ese momento de hambre, en ese momento de sed, en ese momento donde sentía que me moría, Dios me enseñó dónde va mi roca. Dios se convirtió en mi sustento. Tú puedes escuchar mucho acerca del evangelio y puedes decir, oye, qué bonito suena eso, qué hermoso suena eso. Pero Cristo no se convertirá en tu consuelo, en tu esperanza, en tu roca, hasta que pases por la experiencia del desierto. Por eso Dios nos permite estar ahí. Por eso Dios permite que nada en este mundo pueda satisfacernos, porque Él no quiere tu felicidad, Él quiere tu corazón. Él sí quiere darte felicidad, pero primero quiere que encuentres tu felicidad en Él. Y eso solamente nos podemos dar cuenta de que Él es nuestro máximo consuelo, es nuestra máxima seguridad cuando estamos en el desierto. Y acuérdense que en el desierto encontrarás a la roca. En el desierto solamente Él, solamente Dios será una roca. Él será la luz cuando todas las luces se apaguen. Él será nuestra única fuente de agua cuando todas las demás fuentes de agua se sequen. Entonces, solamente Dios se convertirá en nuestro alimento cuando no encontremos alimento en nada más. Ahora vea lo que dice el versículo 8. Escúchenme, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso.
Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Aquí en el versículo 10 nos dice el salmista que si confiamos en Dios, en lugar de poner nuestra esperanza en cualquier otro Dios falso, en cualquier cosa de este mundo en la que podamos refugiarnos antes que Dios, entonces Él llenará nuestra boca de cosas buenas. Y debemos de preguntarnos, ¿de qué cosas buenas está hablando? ¿Cuáles son esas cosas buenas con las cuales el Señor llenará nuestra boca? Y si vamos más adelante, ahí en el Salmo 81, en el versículo 16, ahí se nos dice a detalle acerca de qué cosas buenas se refiere Dios. Vean lo que dice el versículo 16. Pero ustedes los alimentaría ¿con qué? Con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. Fíjense, esto está muy interesante. Hay más en la roca de lo que tú y yo nos imaginamos. Si estás en el desierto y ves una roca, ¿irías hacia ella? Probablemente sí, porque en el desierto hace mucho calor y sabemos que una roca grande podría proveernos de sombra. Pero estoy seguro que si tú estás en el desierto, no te acercarías a la roca pensando que de ella encontrarías agua. Y mucho menos encontrarías de ella miel. Sin embargo, aquí nos dice que si ponemos nuestra confianza en el Señor, en medio del desierto, en lugar de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, Él llenará nuestra boca de cosas buenas. Él llenará nuestra boca de miel, de trigo. ¿Y de dónde obtenemos toda esta miel? ¿Dónde obtenemos todo este trigo? De la roca. Fíjense, toda esta idea detrás de la miel en la roca es la forma en la que Dios nos dice que Él puede hacer de la situación más complicada una situación donde puede traer el amor, donde puede traer alegría, donde puede traer dulzura y donde puede traer belleza. En otras palabras, si vamos a Dios en los momentos de angustia, Él no solamente nos dará la fuerza suficiente para aguantar esa situación, sino que nos proveerá de todo lo que necesitamos y hará de toda esa situación adversa algo bueno y hermoso. Esto podría recordarnos un poco a lo que dice Romanos 8:28, ¿no es así? ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sin embargo, hay muchas personas que en medio de las circunstancias adversas no se han vuelto más amorosos, no se han vuelto mejores cristianos, sino hay personas que cuando sufren no se convierten en personas más agradecidas y alegres, sino se convierten en personas más amargadas, más duras, más secas, más enojonas. No importa qué tan complicada esté la situación en la que te encuentres, en medio del desierto, en medio de la situación más complicada, tendrás dos opciones. O te convertirás en una persona más amargada o te convertirás en una persona más dulce. El desierto te hará una mejor persona o el desierto te hará una peor persona. El desierto te hará más como Cristo o el desierto te hará menos como Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que cambia en qué te conviertes mientras estás en el desierto? Fíjense, tú y yo tenemos un problema. Cuando estamos en el desierto, solemos no poner nuestra confianza en Dios, sino en algo de este mundo. Tú y yo solemos fallar en el desierto. La diferencia en cómo salgas después del desierto radica en dónde pones tu esperanza. Recuerden que la vida es un desierto, pero hay una roca en el desierto y hay miel en esa roca, porque Jesús es la roca. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, inmediatamente fue arrojado al desierto por 40 días. Fue probado, fue tentado en el desierto de una manera fuerte. Sin embargo, Él obedeció al Señor y cumplió perfectamente la ley en el desierto. Lo que no hizo el pueblo de Israel, Cristo lo hizo en el desierto. Cristo hizo todo lo que nos pide este Salmo 81. Este Salmo 81 no se trata de mí, de ti y de mí. Se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él hizo todas las cosas que el pueblo de Israel no hizo en el desierto.
Y tal vez digas, esto no me hace sentir mejor, esto me hace sentir peor porque yo no soy como Cristo, yo no soy como Jesús, yo no suelo pasar la prueba. ¿Qué esperanza puede haber en mí? Fíjense, la esperanza está en que Jesús no solamente pasó la prueba para convertirse en nuestro ejemplo. Si Jesús hubiera pasado la prueba únicamente para convertirse en nuestro ejemplo, entonces tú y yo estaríamos en problemas porque tendríamos que imitarlo y ser como Él para poder ser aceptados por Dios. Pero Cristo no solamente fue nuestro ejemplo al pasar la prueba en el desierto. Cristo en el desierto se convirtió en nuestro sustituto. Éxodo 17, el relato de las aguas de la peña en Meribá, nos dice que no había agua para beber. Y entonces el pueblo de Israel se quejó delante de Dios y le dijeron, danos agua para beber. Y entonces Moisés respondió, ¿por qué ponen al Señor a prueba? Y clamó al Señor. ¿Sabes por qué Moisés estaba tan molesto en el desierto cuando el pueblo de Israel fue a quejarse? Porque ellos presentaron una queja. Y en el idioma del hebreo esa queja no simplemente significaba de un reclamo a Moisés y a Dios. Ellos estaban demandando a Dios. Ellos estaban tan enojados en la forma en la que Dios los estaba tratando que dijeron, esto no es justo y te estamos demandando. Ya no te queremos en nuestra vida. ¿Cómo podría Dios responder ante esta rebelión? Y seguramente Moisés se espantó cuando Dios le dio la solución porque le dijo, toma algunos ancianos de Israel, toma la vara con la que convertí el agua en sangre en el Nilo y ve con el pueblo de Israel. Moisés pensaba que el castigo venía para el pueblo de Israel, que Dios iba a castigar a Israel con esa vara. Pero, ¿qué es lo que hace Dios? Dice el texto ahí, yo estaré delante de ti en la roca. No golpees al pueblo de Israel, golpea a la roca y de ella saldrá agua para que beba el pueblo. Así que Moisés lo hizo y seguramente Moisés estuvo absolutamente sorprendido. Esas personas fallaron en la prueba y aún así obtuvieron el agua. Estas personas fallaron y aún así fueron provistos de Dios por lo que ellos necesitaban. ¿Cómo es posible? Pablo entendió lo que eso significaba ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice que nuestros antepasados pasaron por el mar y en el desierto bebieron de la roca que los acompañaba y que esa roca era Cristo. Esto es lo que Pablo entendió. Cuando Jesús fue al desierto, pasó a la prueba. Cuando tú y yo vamos al desierto, fallamos en la prueba. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús murió? La Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hallados justos delante de Él. Lo que significa es que cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo creemos que Él murió por nosotros, cuando decimos, Padre, acéptame por lo que Jesús ha hecho, Dios trata a Jesús como si hubiera fallado en el desierto y a nosotros nos trata como si no hubiéramos pecado, como Cristo nunca pecó. Dios puso la vara en Cristo. Cristo es la roca. Esa roca fue golpeada para que tú y yo fuéramos aceptados, para que tú y yo fuéramos provistos del agua viva que necesitamos para sobrevivir en el desierto. Entonces, eso significa que tú y yo ya no tenemos que tener el desierto. Significa que en medio del desierto está la roca. En medio del desierto más complicado en el que te encuentres, en medio de ahí está Cristo. Y está listo para que en Él hayas tu sustento, para que en Él hayas tu esperanza y para que Él se convierta en ese refugio, en esa roca segura donde tú puedes encontrar salvación, esperanza, donde te puedes encontrar con un Padre que te ama y que te sostendrá en medio de ese desierto hasta que Él venga por segunda vez.